los otros 3 que vamos a ver, y dar unas orientaciones que recogen ciencia, disciplina, conocimiento y experiencias similares para poder afrontar la etapa que estamos viviendo. Y en este momento la quiero compartir con ustedes. Algunos están ahí de las recomendaciones, otras no. Por eso es importante que puedan tomar nota y que después puedan integrar todo este conocimiento. ¿A qué los invito yo? A vivir en el aquí y en el ahora, en el presente, aquí y ahora, en el presente. No hay mayor virtud humana que poderse sincronizar, poderse ajustar en el aquí y en el ahora, en el tiempo-espacio, en el hoy. Nosotros tenemos muchas dificultades para lograr este propósito porque hemos aprendido a vivir en el pasado y es difícil para nosotros elaborar, superar y dejar atrás el pasado, a veces bueno o malo, y sobre todo el malo. Y quedamos anclados en esas vivencias, personas, momentos, circunstancias del pasado y no las elaboramos. Cargamos una maleta pesada que trae puras prendas del pasado, para decirlo en un lenguaje pues que pueda ser simbólico, y que se nos convierte en una carga que impide y aplasta la vivencia del presente. Por eso es tan importante vivir en el presente, pero para eso necesitamos terminar de elaborar el pasado, definir el pasado y dejarlo en donde corresponde. Y muchos otros, por ejemplo, también de tal manera se dejan inundar por el pasado, que cuando lo inunda uno lo puede paralizar e incluso puede derivar en depresión. Normalmente la depresión es una negativa o débil elaboración o superación del pasado en términos de duelos o momentos difíciles que se han vivido y que aplastan la vivencia del presente. Pero también el futuro, porque muchísimos viven en modo futuro y no han podido sincronizarse y ajustarse al modo presente. Entonces viven en el mañana. Perfecto, puedo decirles, el futuro no existe, sí lo podemos imaginar. Y un buen presente puede diseñar un buen futuro y sin duda alguna así será. Pero no tenemos control sobre el futuro y es importante comprender que no tenemos control sobre el futuro y por eso lo que realmente todos tenemos se llama presente, se llama aquí y ahora y es lo que habría que vivir plena, consciente e intensamente y es a lo que los quiero invitar y es el mejor antídoto ante el dolor, el temor, la ansiedad, la angustia, la muerte, la fragilidad humana. Vivir en el aquí y en el ahora. Y para hacerlo, ¿qué les propongo? Por favor, tomar nota, porque aquí vamos a dar unos pasos. Primero, que cuando usted se despierte, y eso no está en esta guía, que cuando usted se despierte, consciente de que el cerebro trabaja 24 horas, y por eso es tan importante no acumularlo con noticias tóxicas, personas tóxicas, mensajes tóxicos, negativos, catastróficos, alarmistas. Es importante saber descargar el cerebro para que durante ese trabajo de 24 horas que hace, le ayudemos a descargarse un poco de lo negativo y de lo tóxico y generemos un proceso constructivo en él, que cuando nos despertemos hagamos vigilia al hacer el switch del entrar en estar despiertos, como lo llamamos, al estado de vigilia. Usted, estando aún en posición horizontal en su cama, haga un escaneo. Entonces, primer paso, haga un escaneo. Haga un escaneo que dura 2 minutos, desde la punta de su cabeza hasta la punta de los dedos de su mano y de sus pies, de cómo está. Las variables sensoriales, sonidos, colores, objetos, disposición física, por supuesto, olores, químicamente su estado sensorial, su estado muscular, su estado óseo. Y además, al hacer ese escaneo, como ese aparato que hace así va bajando, usted va sintiendo el bienestar que está teniendo. Y finalmente se está estirando y al estirarse, usted está sintiendo el bienestar que eso produce. Bueno, ¿qué pretendo yo con ello? Pretendo que tengamos la primera fase de fortalecimiento inmunológico al generar un equilibrio del sistema nervioso central entre el simpático y el parasimpático, con una mejor secreción e inhibición de neurotransmisores llamados catecolaminas. ¿Y yo qué pretendo con este primer escaneo? Que empiece usted a nivelar la secreción, por ejemplo, de dopamina y inhibir, por ejemplo, de norepinefrina, empezar a nivelar el cortisol. Esto nos va a permitir fortalecer el equipo inmunológico y empezar a generar bienestar. Después de ese escaneo, segundo paso, usted, aún estando en su cama con los ojos abiertos o cerrados como desee, da gracias, gratitud. Si tiene una dimensión espiritual muy respetable, yo la tengo, gracias a Dios por estar aquí,
por permitirme este día, por permitir ser parte de esto que es mi vida y por permitirme hoy aplicar toda mi energía a estar, vivirlo con intensidad, con conciencia y con plenitud. El ejercicio, pues es muy interesante, porque, y si no tiene una plataforma espiritual, bueno, dele gracias a la molécula, dele gracias a su cerebro, dele gracias a lo que quiera, pero dele gracias. Aquí terminamos de nivelar cortisol. Y es increíble cómo se genera una disposición positiva desde la dimensión emocional, porque la gratitud acompaña la secreción de una serie de sustancias catecolamínicas que nos ayudan a estar mejor inmunológicamente. Tercer paso, se incorpora en su cama, se sienta y respira. Aquí yo les doy instrucciones sobre cómo respirar, escúchenme muy bien, en tiempos de 6 inspirando, 8 conteniendo el abdomen profundo y 6 expirando. Ahora lo vamos a hacer contando mentalmente. Uno cree que es fácil, pero no. Se van a dar cuenta que no estamos enseñados. Tenemos una normal, deficiente respuesta pulmonar y eso sí que está cobrando con relación al COVID, porque el COVID está en relación con equipos inmunológicos débiles. Por eso estamos buscando cómo fortalecernos inmunológicamente. Con equipos inmunológicos débiles que se alimentan mal, grasas, manteca, comidas chatarras, comidas preservadas, jamones, chorizos, etcétera, que tienen además bebidas azucaradas o bebidas altas en sal o además sódicas o además levaduras, pan, exceso de harinas. Todo eso que hemos aprendido desafortunadamente a consumir y que nos ha llevado a ser obesos en muchos casos, me incluyo, porque no nos cuidamos y porque no tenemos un estilo de vida saludable. Y hoy el COVID-19, ¿cómo relaciona a ello? ¿A quién es el que más está afectando? Pues a los obesos, a los que tienen equipos inmunes débiles. Normalmente la obesidad va de la mano con la hipertensión arterial, entonces ¿a quiénes más? A los que tienen hipertensión arterial. ¿Y quiénes tienen hipertensión arterial? Pues los que se descuidaron en su peso corporal, en su ingesta de alimentos, en la buena nutrición, en jalarle más a las verduras, los vegetales, en bajarle a la sal, al azúcar, en no consumir bebidas azucaradas y gaseosas, en evitar las comidas de paquete y los alimentos con preservantes, como son, por ejemplo, todos esos salchichones, mortadelas, salchichas, todo eso que sin duda alguna afecta nuestro sistema arterial y nuestra circulación y además genera una carga sobre colesterol y triglicéridos que normalmente sobrepasa lo normal, lo que debería ser. Entonces, el COVID nos está enseñando acerca de ello. Por eso es tan importante aprender a cuidar nuestro sistema inmunológico y a eso es a lo que está golpeando. Entonces, respiramos, contando mentalmente, inspirando, 8, conteniendo en el abdomen profundo, se tiene que inflar el estómago para decirlo de una manera más clara y después desinflar en tiempos de 6 cuando eliminamos todo el aire que se ha reconvertido en CO2 en nuestro organismo. Después de hacer este ejercicio en tandas entre 3 y 5, aquí les doy orientación sobre cómo hacerlo. Ya muchas veces solamente saber respirar no solamente activa el sistema circulatorio, hace el tercer paso de fortalecimiento inmunológico, nivela el sistema nervioso central, sino también, por supuesto, ayuda a controlar emocionalmente el miedo, el temor o la angustia. Es muy interesante, solo respirando, increíble, algo tan sencillo y tan fácil que tiene tantos efectos. Por eso es que cuando uno está en una crisis emocional, en un accidente o algo que pasó, lo primero que le dicen los paramédicos o quienes lleguen a atenderlo es, a ver, tranquilo, respire, sígame. Respire. Y con eso ya empezamos un proceso de nivelación. Es la primera fase de cualquier intervención en primeros auxilios. Increíble, así de fácil y de sencillo. Muchos creemos que sabemos respirar y hemos aprendido que no es tan cierto. No sabíamos respirar, estamos aprendiendo. Después de eso, yo los invito a algo que parece absurdo que yo lo diga en una capacitación, pero lo tengo que decir y lo voy a explicar. Tender la cama. Levantarse ni tender la cama. Tender la cama es fundamental. ¿Por qué? Porque funciona el patrón neurológico de cotidianidad, de articulación y disposición para la normalidad. Y por eso es tan importante tender la cama. Tender la cama permite que el sistema neurobiológico tenga la actitud para el diseño de agenda, para el diseño de trabajo, para el diseño de acción. Y por eso tender la cama es, sin duda alguna,
virtuoso en términos de disposición para vivir este día pleno. Después de eso, nos dirigimos a la ducha. Y ahí viene otro momento interesante de fortalecimiento inmunológico, porque bañarnos nos recuerda la vida intrauterina y nos estabiliza con la tranquilidad de esa placentera etapa prenatal que todos vivimos y que está profundamente asociada a nuestra madre y a la seguridad que ella nos proveía. Entonces, bañarnos, venimos de un líquido amniótico, venimos de una temperatura 36.7 grados centígrados, es fundamental porque va a generar otro espacio, un cuarto paso de estabilización del sistema nervioso central y además también activa en el cerebro el siguiente patrón de articulación y disposición para la cotidianidad. Yo no entiendo por qué a estas alturas muchísimos han tomado la cuarentena como vivir en pantuflas, chancletas, pantalonetas, descuidados, barbas absurdas, como si no hubiera máquinas de afeitar, como si se hubiera acabado el agua, como si estuviéramos también en cuarentenados en materia de servicios públicos. No, no es así. Y por eso es tan importante, por la autoestima de uno, mantenerse en los mejores términos. Yo vengo diciendo que algunos matrimonios, aquellos que se basaron simplemente en lo visual, ustedes saben que nosotros tenemos varios ingresos sensoriales y hay personas que son visuales, escogieron a su pareja fue por lo visual. Desafortunadamente, si la escogieron por ahí y están viendo el descuido bajo la cual está sometida en este momento, es muy posible que hayan crisis conyugales muy fuertes y que ojalá así no sea, pero lo digo molestando. Uno también se arregla, los hombres nos colocamos loción, las señoras se colocan perfume para uno mismo, para su propia estabilización y su propia actitud y disposición hacia el ejercicio de su cotidianidad. De ello, uno inmediatamente, ya listo, cambiado, vestido, organizado, se va al escritorio. La cama solo es para dormir, la cama solo es para descansar, la cama no se debe utilizar sino para descansar. Estar atrapado por la cama es un síntoma en donde empiezan los problemas relacionados con la depresión o con trastornos comportamentales. No quiero decir que todo el que esté en la cama tiene un trastorno, pero sí es un síntoma cuando uno se deja secuestrar, atrapar o consumir por la cama. Por eso en la cama no se trabaja, en la cama no se come, en la cama solo se descansa. Y es muy importante en este momento entonces sentarnos y escribir la agenda del día. ¿Yo qué propongo? Que inmediatamente organicemos una rutina para este día y que esa rutina contenga actividades, contenga tareas, contenga los objetivos y las responsabilidades que queremos el día de hoy hacer. Además, debemos hacerlo marcando un horario e incluyendo en ese horario los tiempos de descanso, los tiempos de alimentación, los tiempos de recreación, los tiempos de teletrabajo, teleeducación. Se debe ser estricto para que esto no nos inunde y no nos genere un síndrome de Burnet. Además, los invito a que en los horarios sean juiciosos y que el día inicie y termine siempre a la misma hora para preservar la higiene del sueño y que cuando llegue la noche no tengamos aparatos electrónicos prendidos, eliminemos los noticieros de la noche, están prohibidos, solamente nos informamos una sola vez al día sobre el avance de la pandemia, con eso es suficiente, eliminamos las redes tóxicas y pertenecemos a un chat. Le pedimos a las personas que por favor coloquen información que sea comprobable, constructiva, propositiva, esperanzadora y o debidamente verificada para que no haya tanta información chatarra que lo único que hace es terminar de dañar nuestra salud mental. Les prohíbo, y escúchenme, ahí sí es la única prohibición, ver el noticiero de la noche. Queda prohibido ver el noticiero de la noche, porque el noticiero de la noche está demostrando tener un efecto perturbador en el desarrollo del trabajo cerebral inconsciente y sin duda alguna está contribuyendo a disminuir los estados de bienestar. Informarse una vez al día y antes de las 7, 8 de la noche es suficiente para tener las medidas de autocuidado y simplemente para saber lo que debemos seguir haciendo y no más. No más, porque en manos nuestras no está. Diferente al autocuidado, el desarrollo de una vacuna o ya saber que esto está, escuchar 3 testimonio de alguien que estuvo en cuidados intensivos y que lo entubaron y cómo sintió la intubación y le fue difícil manejar la máscara y pensar que su familia no lo iba a volver a ver o se murió sin verlo, o peor aún, escuchar a aquellos que no pudieron enterrar a sus seres queridos con la necesidad que tenemos de cerrar ciclos a partir de los rituales humanos, pues es terriblemente doloroso. O cuando sabemos que murió una persona que es joven. Entonces, ¿para qué ya lo hacemos de noche? De noche es para las buenas conversaciones, la buena literatura, las buenas letras, la buena música con letras que realmente nos entusiasmen, nos ayuden a sacar lo mejor que tenemos dentro de nosotros, la buena conversación familiar durante el desayuno, el almuerzo y la cena. Mire, construyamos el guión de vida, nuestra narrativa mutua con hijos, con esposas, esposos, para las señoras, y hagámoslo
de una manera interesante que nos permite sacar lo mejor de esta crisis pandémica. Yo les confieso a ustedes que la he vivido a plenitud con mi propia familia, con mis hijos. Yo no había tenido tiempo de estar con ellos como he podido estar ahora. Y es muy interesante. Hoy el almuerzo fueron las 2 horas, desde cuando terminé la capacitación a las 12:30 del día, hasta ahora que empecé con ustedes a las 2:05 de la tarde. Entonces fue ese espacio, casi 2 horas, en donde tuvimos la oportunidad de compartir, de conversar, de explorar hobbies, aptitudes, criterios, compartir anécdotas. Eso es lo real. Y en esas horas de desayuno, almuerzo y comida, uno es consciente además de lo que consume. Eso es estar aquí ahora. No que se nos olvida ni siquiera que, porque habíamos llegado a un momento tan duro como seres humanos, con tanta velocidad y tanto vértigo y tanto afán de esta vida moderna, de este consumismo, de estas necesidades impuestas, que nos habíamos olvidado de lo elemental, nos habíamos olvidado de respirar, nos habíamos olvidado de disfrutar lo elemental, lo básico, el aire, el paisaje, el verde, la vegetación, nos habíamos olvidado de disfrutar estar bien, nos habíamos olvidado de disfrutar comer, ni siquiera sabíamos qué comíamos. Yo recibía muchas veces las quejas, y sobre todo en mi consulta, que incluso desde las diversas perspectivas de la vida conyugal hasta se ha olvidado a las personas de disfrutar lo que significa estar conscientes del accionar, que es lo que integra realmente a las parejas. Por eso es tan importante entender que planificar el día requiere que usted se involucre para que este día sea definitivo, sea vivido plena, consciente e intensamente. Si el primero fue el escaneo, primer paso, el segundo fue la gratitud, el tercero fue la respiración, el cuarto fue el baño, el quinto es el ejercicio físico moderado. Y por eso es muy importante que usted realice 30 minutos de ejercicio físico moderado diariamente. Los profesores de educación física de las instituciones educativas nos están ayudando en hacer tutoriales. Es una oportunidad más para involucrar a alumnos y padres de familia. Y con estos métodos, que a pesar de las dificultades también tienen mucha utilidad, generar ese espacio en donde lo que básicamente hacemos, y es muy interesante, es que trabajamos sobre algo que se hace indispensable para terminar de fortalecer nuestro equipo inmune, el ejercicio físico. Moderado, pero hay que hacerlo. Después, finalizando la tarde, yo les propongo que acudan a un método de relajación, que es tensión-distensión. Ahora vamos a trabajar algo, pero aquí lo doy claramente, las instrucciones sobre cómo trabajar este método de relajación de tensión-distensión y cómo hacerlo concretamente y de qué manera para que sea muy útil. Es el otro paso en el fortalecimiento inmunológico y en la reacción neurobiológica. Y finalizando ya el día, la meditación, que no es un escenario ni espiritual ni religioso. Es simplemente una técnica de autoconocimiento que le permite saber usted cómo respira, cómo conoce sus variables de ingreso sensorial, que le permite conocer sus emociones y sus pensamientos y controlarlos y dirigirlos adecuadamente. Yo sugiero el mindfulness, aquí hay un método para hacerlo. En este momento vamos a hacer una pausa activa y yo les voy a pedir en este momento que los que puedan pues se pongan de pie, se estiren por favor, se estiran, se ponen de pie. Vamos a mover nuestros músculos porque vamos a instalar, por favor préstenle mucha atención a la forma como voy a dirigirles el ejercicio, porque de esta misma manera van a poder instalar emociones positivas y creencias positivas. 2 ejercicios que vienen después, pero que quedan para que ustedes lo hagan en su casa. Entonces en este momento nos soltamos, nos ponemos de pie, nos relajamos. Sigan, primera parte del ejercicio. Les ruego el favor de que muevan en una dirección su cuello 3 veces y en la dirección contraria 3 veces. Entonces, 1, 2 y 3. Y en sentido contrario, 1, 2 y 3. Les pido el favor, en este momento, que por favor movemos y articulamos nuestra musculatura y generamos con los hombros hacia adentro 1, 2, 3, hacia afuera 1, 2 y 3, el pecho con una respiración en un solo tiempo, comprimiéndolo y después descomprimiéndolo, 1, 2, 1,
2. Ahora el abdomen, lo mismo, lo infla y después lo desinfla. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Manos, aprieta, 1, fuerte, 2, 1, 2, 1, 2. Las piernas, aprieta, duro, glúteos, músculos, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Los dedos de los pies, lo mismo, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien. Está nuestro cuerpo suelto, nuestros músculos. Bueno, muy bien. Ahora van a respirar conmigo como ya se los enuncié. En 3 tiempos, contando mentalmente. 6 inspirando, 8 conteniendo en el abdomen profundo, es respiración diafragmática, y 6 expirando, lenta, suave, pero poderosamente, sintiendo el oxígeno recorrer su cuerpo, entrando en su organismo. Entonces, vamos. 1, 6, 8 conteniendo, 6 exhalando. Nuevamente, 6 inspirando, 8 conteniendo y 6 exhalando. Listos, vamos. 1, y última vez, cada vez van a ir perfeccionándolo mucho más. Entramos. 1, 6 inspirando, 8 conteniendo y 6 exhalando. En la medida en que se vayan volviendo más fuertes en su respuesta pulmonar, pueden ir aumentando el número hasta llegar inclusive a tiempos de 12 inspirando, 16 conteniendo y 12 expirando. No es fácil. Ahora, ya relajados, con la respiración, equilibrado nuestro sistema nervioso, sintiéndonos bien, esta sensación de bienestar muscular, les ruego el favor de que cierren los ojos y me sigan las instrucciones que les voy a dar. Es muy importante que lo hagan y es un ejercicio muy sencillo. Yo ahora les voy a contar, ya me vi beneficiado por esta técnica. Van con sus ojos cerrados, nadie los está viendo, a imaginar un lugar seguro. Un lugar que para usted tiene características muy agradables, características de bienestar, de hacerlo sentir cómodo, confortable y seguro. La casa de su infancia, una isla paradisiaca, una nube en el cielo, una montaña con una palma de cera, un riachuelo con su campiña, con su vega, una playa. Usted decida, es suyo, es su lugar. A continuación, descríbaselo a sí mismo. ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo son los objetos que rodean ese lugar? Sus características de color, la temperatura, es muy importante, por favor, sienta la temperatura de ese lugar. Sus sentidos están todos alertas, precisamente recibiendo el bienestar de ese lugar. Olores, si tiene sabores, tiene. Perfecto. En este momento, con esa imagen de ese lugar seguro, usted está en la mano y respira nuevamente con sus ojos cerrados en tiempos de 6, 8 y 6. Vamos. Listos. 1. Muy bien. A continuación, usted va a tomar una fotografía mental. Va a utilizar la cámara para tomar una fotografía de ese lugar. Entonces, por favor, ténganlo bien claro, sus colores, sus dimensiones, el sitio, su lugar seguro. Ahí está. Además, le ruego el favor de que lo tome de la mejor manera, como cuando uno busca el mejor ángulo para una fotografía. Es su fotografía de su lugar seguro. Por favor, ya, en este momento usted está tomando esa foto. La tomó. Respira profundo nuevamente en 6, 8 y 6, pero está sintiendo el bienestar con esa imagen y cómo esa imagen está acompañando su bienestar.
Muy bien, vamos. 1. Y en tiempos de 2, lentamente, guarda esa foto, la guarda en su archivo, la puede utilizar. Abrimos los ojos lentamente. 1 y 2. Perfecto. Muy bien. Aquí estamos. Hemos instalado lo que se denomina un lugar seguro, que es fundamental para el control de emociones en momentos críticos, dramáticos o en momentos que ustedes consideren necesarios. Yo contaba esta mañana y lo comparto en esta tarde, veo una maravillosa asistencia esta tarde, que yo lo vi durante mi formación como terapeuta EMDR, lo vi, inclusive en esa época lo instalábamos, pues se instala eso se llama el abrazo de la mariposa, y se hace con bilateralidad, precisamente estimula la bilateralidad cerebral, eso permite una desensibilización, un reprocesamiento muy interesante. Pero yo lo desprecié, no le paré bolas. Y el año pasado, cuando tuve una cirugía complicación de un cálculo renal y terminé con un pulmón perforado, y me tuvieron que hacer 4 cirugías en 3 días, y el anestesiólogo me decía que me estaba complicando porque la presión arterial se me había elevado mucho y el ritmo cardíaco, o sea, estaba de verdad angustiado y se me habían disparado todos sus indicadores. Me dijo, ayúdeme, tiene que hacer algo para calmarse un poco y poderlo inducir a la anestesia. Y yo me acordé de este ejercicio y lo hice. Lo hice muy concentrado, lo hice con mucha ilusión de que me iba a funcionar y ahí sí eliminé mi desprecio por este tipo de ejercicios y es increíble porque ese lugar seguro lo trabajé y a los 10, 15 minutos me dijo el anestesiólogo, dijo que hizo que efectivamente bajaron los valores de la presión arterial, el ritmo cardíaco, la saturación de oxígeno y mejoró notoriamente. Es la virtud de las herramientas y recursos que tenemos los seres humanos y que casi nunca utilizamos teniéndolos con fácil acceso en nuestras vidas. Así que ahí les queda, primer marcador de contexto, la realidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos, editamos y validamos lo que nos pasa. No estamos hablando de la realidad, sino de tu realidad. Carla significa elegir cómo vivir cualquier momento y circunstancia de la vida. Tienen la guía, se la vamos a enviar para que la puedan compartir y para que la puedan trabajar y ojalá vivan ese día, ese aquí, ese ahora con toda la intensidad. En este momento nos fuimos para el segundo marcador de contexto. El segundo marcador de contexto, somos emociones que caminamos. Por favor, tomen nota, somos emociones que caminamos. Y en este segundo marcador de contexto, acudimos a lo que la psicología positiva nos ha enseñado en los últimos 20, 30 años, relacionados con el poder de la emoción, que incluso es superior al poder de la motivación porque contiene la motivación, o sea, la fuerza tras la conducta. Dice este autor, que también se los quiero recomendar, que se llama Daniel Goleman, de un libro que muchos de ustedes seguramente conocen, que se llama La inteligencia emocional, que más importante que el coeficiente intelectual es el coeficiente emocional. Eso significa conocer nuestras emociones, controlar nuestras emociones y dirigir nuestras emociones. Y no es fácil porque hay mucho analfabetismo emocional. Además, dice Daniel Goleman que gran parte del resultado positivo en la vida de los seres humanos, lo que llamamos la realización, el éxito, algunos le llaman la felicidad, está más relacionado con el uso de esta inteligencia emocional que de la acumulación de conocimiento, información o de poder resolver complejas fórmulas matemáticas, químicas o físicas o intrincados problemas, que está muy relacionado con esto y que la inteligencia emocional realmente requiere conciencia para su entrenamiento, para la formulación del proyecto de vida y para la generación del proyecto pedagógico que vincule la inteligencia emocional a los resultados de la educación, asunto que hoy lo estamos colocando a prueba con la pandemia. El ejemplo más cercano que podemos tener sobre este asunto es Miguel de Zuviría, con esta maravillosa obra de él que se llama La afectividad humana, en donde Miguel de Zuviría, que seguramente ustedes conocen, trabaja un concepto maravilloso que se llaman competencias afectivas. Y es la forma más sencilla de poder ver en funcionamiento la dimensión de la inteligencia emocional. Él dice que de cada 10 niños que él valoró en Bogotá, estudiantes de la educación pública bogotana, un promedio de 7 eran incompetentes afectivamente. Incompetentes afectivamente. ¿Cuál es el pronóstico?
pues de vidas que no van a poder realizarse. Embarazos tempranos, ingreso fácil, el consumo de sustancias psicoactivas, alcohol o drogas de cualquier naturaleza, generación de problemas de violencia escolar, desadaptación social, individual, en fin, fácil frustración y deserción ante los menores problemas en relación con la construcción de su proyecto de vida. Y por eso es tan importante para nosotros apreciar esas competencias afectivas. ¿Pero en quiénes? En nosotros mismos primero, sí, en nosotros mismos, porque esto está profundamente ligado a la salud mental. Cuando ustedes ven esta parte, lo pueden observar con la simple aplicación de esta prueba que se llama afectograma. En el afectograma, esta herramienta que les vamos a enviar el link para que ustedes la puedan trabajar, Miguel de Zubiría nos propone una técnica para evaluar la cartografía afectiva de cada uno de nosotros, pero es muy útil hacerlo con sus familias y sobre todo con sus alumnos. Es un mapa como este, en donde hay toda una cartografía afectiva, por el fotograma, en donde usted se evalúa en relación con cómo lo está haciendo como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como hermano, como hermana, como amigo, como amiga, como alumno, como alumna, en fin, en todos los subsistemas a los que pertenecemos en el mundo de la competencia afectiva, en el mundo afectografía, y además pues nos permite identificar cuáles son las características que nos permiten consolidar o que nos permiten debilitar, qué es lo que nos fortalece, qué es lo que nos destruye en esos vínculos y de qué manera golpean nuestras vidas de vida y de qué manera genera la disrupción de eso que es precisamente el buen estado del estar emocional. Esto es que uno finalmente aprende lo que lo emociona, se casa con quien lo emociona, se enamora de quien lo emociona, se queda con quien lo emociona y recuerda al maestro que lo emociona y en la vida persiste en las acciones y actividades que lo emocionan. Y por eso es tan importante este constructo, porque además este marcador de contexto está profundamente vinculado con los indicadores del deterioro o la fortaleza de la salud mental. ¿Cómo expresa una persona que se encuentra mal emocionalmente en relación a su salud mental? Me siento frustrado, tengo una ira inmanejable, me siento muy mal, me siento vacío, me siento triste, me siento agotado, agotada. Son términos que desde las dimensiones o características emocionales reflejan el estado de su propia salud mental. Y por eso es tan importante trabajar en este marcador de contexto, en esta dimensión. Entonces yo aquí les quiero, por favor, que tomen nota de este taller, que les voy a pedir que lo trabajen. Simplemente les voy a dar la instrucción y ustedes lo trabajan en sus casas. Usted va en 3 tiempos a anotar la emoción que lo acompaña en este momento. ¿Cuál es la emoción? Escriba una, máximo 3, que lo acompaña en este momento. La emoción, y usted, al escribir esa emoción, al frente la califica de 1 a 10 según la presencia que está hoy en usted, y de 1 a 3 según la intensidad. 3 el máximo, 1 el mínimo. Ojo, la emoción que lo acompaña hoy la califica de 1 a 10 según la presencia y de 1 a 3 según la intensidad. Segundo paso. Ahora, la emoción que usted tenía antes de la pandemia que lo acompañaba, dio hasta 3 emociones y lo mismo, de 1 a 10 según la presencia que esa emoción, como su nombre lo indica, sea presencia en usted, y de 1 a 3 según la intensidad. Y finalmente, el ejercicio hacia dónde vamos. Y es, ¿cuál es la emoción que usted desea ahora tener? Escriba esa emoción. A Alberto Romaña se le prendió el micrófono. Escriba, por favor, esa emoción que usted desea tener ahora, la que usted desea tener ahora, y califíquela de 1 a 10 según la presencia que desea que esa emoción esté, y de 1 a 3 según la intensidad que desea que esté en usted. Hacer este ejercicio, cuando usted esta tarde o mañana, cuando decida, lo antecede del ejercicio relajatorio, y ahí va la guía para que lo sepa hacer cada vez mejor, del ejercicio respiratorio, y con sus ojos cerrados la instala en usted, ve la emoción que usted desea. Si es una positiva la que hoy tiene y quiere pues más, pues mejor, porque entonces es fortalecer la emoción y hacerla
más presente y con mayor intensidad en usted. Estamos hablando de emociones positivas. Al usted instalarla y cerrar sus ojos, lo que usted va a notar es que toda emoción se siente en el cuerpo, se llama órgano blanco. Normalmente solemos sentir las negativas, pero es muy importante que aprendamos a sentir las emociones positivas. Y sentirlo, ¿cómo sentimos las negativas? Dolor muscular, espasmos, sudoración, taquicardia, dolor epigástrico, dolor de cabeza. Bueno, tenemos que aprender a sentir las emociones en el cuerpo de las emociones positivas. Y usted cierra los ojos como hicimos en el lugar seguro e instala notando en qué parte de su cuerpo siente esa emoción segura y de 1 a 10 cuánto en presencia y de 1 a 3 cuánto en intensidad, y no se imaginan el beneficio que se va a tener para aprender a instalar emociones positivas y neutralizar cualquiera de los aspectos negativos que emocionalmente tanto nos afectan. Tercer marcador de contexto. Todo sucede en la interacción. Y todo sucede en la interacción es muy interesante porque nos lleva a una de las principales y más importantes ventajas que tenemos los maestros. El mundo cognitivo, el mundo del pensamiento, el mundo de la frase, el mundo de la creencia, el mundo de la comunicación. ¿Cómo y qué comunica? El autor que para este marcador de contexto les quiero recomendar se llama Paul Václavic. Es este autor, Paul Václavic. Paul Václavic desarrolla un libro tremendamente útil que se llama Cambio. Aquí está como formación y solución de problemas humanos, pero también lo consiguen solo como cambio, porque cambiar es muy difícil, cambiar es tremendamente difícil, cambiar es una pelea contra uno mismo. Cambiar significa ser muy consciente de los recursos y también de lo que ha uno instalado en uno a nivel de creencias y de emociones, y combatir eso no es nada fácil, y por eso él en este libro propone estrategias muy interesantes y lo difícil que es cambiar. Pero básicamente él nos lleva a entender que hay dos niveles de comunicación. La comunicación digital, que es el qué, y la comunicación analógica, que es el cómo. ¿Qué comunica y cómo lo comunica? Y primero que todo, cómo se lo comunica a usted mismo y qué y cómo se lo comunica a usted mismo, y después qué y cómo se lo comunica a los demás. Ser consciente de esto es muy importante porque también nos coloca en la perspectiva del menos gasto energético desde el punto de vista de nuestra salud mental. Gran parte de los problemas humanos está en relación con el rumor, con la forma como el mensaje se distorsiona desde el origen hasta la fuente y con que no verificamos, como cuando solemos sintonizar el dial de la radio, que no estamos a veces en el mismo dial y no hemos confrontado, si es así que estamos narrando nuestro guión. Por eso yo digo interpretar, editar y validar. Esta es la tercera etapa, que es la de la validación. Paul Václavic, además, nos lleva a uno de los ejercicios más virtuosos del magisterio, que es el de comunicar. ¿Cuál es nuestra principal herramienta? Comunicar. ¿Cuál es la herramienta del médico? El estetoscopio. ¿Cuál es la herramienta del escultor, el cincel, o del pintor? ¿Cómo se llaman? Los de pintar. Bueno, y los espacios de la vida siempre definen a cada profesión de acuerdo a su principal instrumento. Pues uno de los nuestros está muy relacionado, sin duda alguna, no con el pincel del pintor, sino está muy relacionado con la comunicación, porque nosotros lo hacemos sobre la base de la comunicación. Pero para comunicar, primero que tenemos que entender qué y cómo comunicamos. ¿Y qué comunicamos? Pues lo que pensamos. ¿Y desde dónde? Desde lo que creemos. Y por eso es tan importante entender que el mundo del pensamiento tiene la virtud de modificar el mundo interior. El pensamiento tiene la virtud de modificar el mundo interior. Y por eso tenemos que ser muy conscientes, además, que emoción y pensamiento van de la mano. Pensamiento y emoción son dos gemelos porque generan precisamente una hermandad que es la que funciona en nuestra integralidad como seres humanos. Entonces aquí, a lo que los estoy invitando es a que ustedes trabajen esta etapa cognitiva comunicacional. ¿Y cómo hacerlo? Muy bien, tomen la siguiente instrucción para que hagan el autotaller mañana y pasado mañana. Mañana, durante todo el día, van a registrar cuáles son las palabras que usted utiliza con mayor frecuencia durante el día y las va escribiendo. Tranquilos, no son 200 ni 300, no van a pasar de 8, máximo 10 y están en esos promedios. ¿Cuál es la palabra que usted más utiliza durante un día desde que se despierta hasta que se acuesta? Mañana solo registran durante el día las palabras que usted más utiliza en su interacción, en su comunicación, en su lenguaje, en su diario estar.
Muy bien. Pasado mañana, coge esa hoja y tabula cuáles fueron las palabras de mayor uso. Y cuando ya las tenga tabuladas, entonces coge esas palabras y vamos a la segunda fase. Usted con esas palabras, ¿qué frases construye? ¿Qué frases construye? Porque uno construye las frases con palabras. Las de mayor uso, ¿qué tipo de frases más comúnmente usted construye? Y es muy interesante, porque cuando ya tiene la frase, entonces tercera fase del ejercicio. Usted revisa con esa frase qué tipo de afirmaciones usted está repitiéndose. Afirmaciones. Toda frase lo lleva a una afirmación. No necesariamente las afirmaciones son siempre positivas, también hay negativas. Y cuando usted ya está ahí, entonces pasamos a la cuarta fase. Usted con esas afirmaciones que se repiten con mayor frecuencia, ¿qué tipo de creencias ha instalado en usted? Esto es maravilloso porque nos lleva al escenario de algo que es fundamental. Uno funciona desde lo que cree y actúa desde lo que cree, se relaciona desde lo que cree y comunica lo que cree. Y esto es fundamental, porque eso además va acompañado de todo el campo emocional del somos las emociones que caminamos. Cuando usted hace ese ejercicio, usted puede notar creencias como soy fuerte, soy débil, soy valiente, soy cobarde. Todo me pasa a mí, lo bueno o todo lo malo me pasa a mí. A mí lo bueno no me toca, a mí lo malo siempre me toca. O al contrario, a mí lo bueno siempre me toca y lo malo nunca me toca. Aunque me lo proponga y aunque no me lo proponga. Las cosas son para mí, las cosas no son para mí. Me aman, no me aman, me quieren, me odian. Creencias. Y desde esas creencias es fundamental que usted haga una valoración de sus creencias en relación con esas creencias poderosas que orientan su estar cognitivo, emocional y conductual. Si son negativas, a trabajar en la instalación de las positivas y puede hacerlo de la misma manera como está reinstalando emociones positivas. El ejercicio que hicimos, 1, emoción hoy, 2, emoción ayer y 3, emoción ahora. Lo mismo lo puede hacer en relación con las creencias y puede también aplicar la misma técnica para instalar creencia y para saber qué comunica y cómo lo comunica, porque lo comunica desde una creencia. Y por eso es tan importante cuidar lo que pensamos y cuidar lo que decimos, lo que expresamos y lo que interaccionamos. Es muy importante porque ahí hay gran parte del contenido conflictivo o del contenido constructivo que genera procesos de fortalecimiento, debilitamiento de nuestra salud mental. Y llegamos al cuarto y último marcador de contexto, vamos finalizando. Y aquí vuelve a surgir Víctor Frank, este caballero, en El hombre en busca de sentido. Tal vez él es el que mejor desarrolla y comprende uno desde él este cuarto marcador de contexto. Trabajamos sentidos y significados. Trabajamos sentidos y significados. Y lo que hace básicamente Víctor Frank es demostrarnos desde la libertad interior y desde el propósito que cursa en la conquista permanente del sentido y significado, que eso es lo que le da esencia a la vida. El antídoto para el dolor, para la muerte, para la adversidad, está en relación con una vida plena que solamente se vive con plenitud cuando se hace consciente en la permanente búsqueda del sentido y del significado. La escritura consciente del guión, la elección libre de nuestra propia narrativa, la construcción de esa dimensión emocional y cognitiva, y desde ahí el propósito que encausa toda la fuerza tras la conducta en la búsqueda de ese sentido, de ese significado. Hay personas que con esta pandemia están resignificando su guión de vida y están encontrando con que era débil su sentido, su significado, y ante el dolor o el sufrimiento, ante la enfermedad o la muerte, descubre la necesidad de tener un antídoto, y el único antídoto posible es la comprensión precisamente de la conquista del sentido y el significado de la vida. Por eso confieso que he vivido, por ejemplo, de Pablo Neruda es tan interesante, porque nos muestra además una vida vivida a plenitud, y eso es en lo que consiste la escritura de nuestro propio guión, y lo pone Víctor Frank de una manera muy interesante en su obra El hombre en busca de sentido. Para comprender esos 4 marcadores de contexto y como último punto, quiero invitarlos a ver una película que se llama La vida es bella. Si ya la vieron, quiero invitarlos a que la vuelvan a ver, pero la observen desde la óptica de los 4 marcadores de contexto. Los van a poder ver funcionando alrededor de la película. Primer marcador de contexto. Primero, la realidad la estamos construyendo. No es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos, editamos y validamos lo que nos pasa. Este papá, Roberto Benigni, con esta
esposa, que es maestra a propósito de escuela en esa Italia de la época de la Segunda Guerra Mundial, con este pequeño de 4 o 5 años, son confinados a un campo de concentración nazi por su origen judío. Y cuando llegan al campo de concentración, su padre, pues obviamente prevé, intuye que su hijo no va a sobrevivir porque es un pequeño, son los primeros de ser eliminados, y entonces le propone a su hijo este primer marcador de contexto, y es un juego. Un juego en donde el niño se vuelve invisible, no se deja ver de los demás, él lo vuelve compañeros de juego, que eran los guardias, en donde se da toda la asignación de roles y el entretamado de la construcción de esa narrativa en relación con la resignificación de esa experiencia dolorosa y terrible, en donde el hambre, el frío y todo adquiere unas características y una connotación totalmente diferente, producto de que están viviendo un juego y producto de la elección libre de cómo resignificaron esta experiencia. Segundo marcador de contexto, somos emociones que caminamos. En este, lo que básicamente hace es que instala en su hijo el reto, el desafío, lo invita a vivir una competencia, saca lo que los seres humanos siempre estamos dispuestos a vivir con inmensa energía, y está relacionado con esos vínculos que se establecen entre el reto, el desafío y nuestras habilidades, destrezas y oportunidades de ser parte de eso, del hacer, del quehacer, de estar presentes y de ser reconocidos. Entonces lo involucra en ese juego. Tercer marcador de contexto, todo sucede en la interacción. Pues por supuesto que instala en su hijo una creencia, eres capaz, eres fuerte, tiene las habilidades para lograrlo, pero además el qué y el cómo comunica es muy interesante porque promueve en su hijo la asignación de la energía fundamental, que diríamos de motivación o de dimensión emocional, permite que el niño se enamore de lo que está sucediendo y enfoca cognitivo-conductualmente al niño en este rol de trabajo para lograr el acierto. De hecho, además coloca un sistema de incentivos diarios a través de una calificación que va diariamente calificando la forma como el niño va superando los retos diarios y logrando no dejarse ver, hacerse invisible. Y cuarto, trabajamos sentidos y significados. Para el niño era un juguete. El que ganara, y eran niños imaginarios, miran la película, era un juguete. Pero el niño describe, siendo adulto, que entendió que el objetivo de la conquista, el sentido del significado era que él sobreviviera, que trascendiera a sus padres, ellos no sobrevivieron, y que pudiera narrar su propia vida de manera plena, intensa y consciente, como yo los estoy invitando. Muy bien, tienen bibliografía, tienen autotaller, un compromiso enorme, tienen experiencias vividas, ya hoy muchos de ustedes pueden compartir con nosotros muchos saberes, tienen afectograma, ojalá lo aplique, tienen los programas bajo techo y además tienen todo nuestro compromiso para esperar que esta capacitación tenga los mejores resultados en su vida, en su bienestar, en el de sus familias y en el de sus alumnos, y por la autopista de sus alumnos, en el de las familias de su propia comunidad. Enfrentamos muchos retos, desafíos muy difíciles, esto no es eterno, pero básicamente lo que logramos es hoy entender que nosotros como maestros y maestras podemos resignificar y podemos aplicar estos 4 marcadores de contexto para vivir esta experiencia de una manera muy interesante. La película, efectivamente, gracias Alejandra, se llama La vida es bella, de Roberto Benigni. Vale la pena que la vean porque ahí van a ver los 4 marcadores de contexto. La vida es bella, de Roberto Benigni. Y ahí está toda la bibliografía. Ahora se las vamos a colocar aquí en pantalla y vamos a darles referencia bibliográfica, y espero que esto sea muy útil para ustedes. Para mí ha sido un honor y un placer poder compartir mi aquí, mi ahora, mi hoy con ustedes y poder invertir mi tiempo con ustedes de la mejor manera. Han sido muy receptivos, la sala ha estado full y no hemos tenido ninguna deserción. Me parece muy interesante. Gracias por las gracias que ya nos están dando. Muchas gracias por las gracias. Pasamos a preguntas y respuestas. Muy bien. Si hay preguntas. Bueno, doctor Carlos Julio, total atención de los maestros, estuvieron muy activos en la pausa activa, estuvieron de verdad que muy comprometidos en esta reunión, y de verdad que es gratificante que esto suceda. Igualmente, que las preguntas que quieran hacer, activan el micrófono si quieren, para que hagan su pregunta y asimismo el doctor se la responde. En el chat veo solamente algunas gracias de maestros, pero no veo preguntas
Entonces, pueden activar el micrófono y preguntar. Dando las gracias por las gracias. Qué bueno. Decía alguien que en esta pandemia estamos aprendiendo 3 virtudes. Decir, por favor, gracias y perdón. 3 virtudes humanas que también habíamos olvidado y habíamos dejado a un lado. ¿Cómo nos está enseñando esto? Ojalá el aprendizaje sea permanente y sea perenne y se acompañe de investigación pedagógica. Muy bien, si hay preguntas estamos a disposición de ustedes. Si no hay preguntas comprenderíamos. Entonces, José Luis guía el cierre de esta capacitación del día de hoy, que insisto, para mí ha sido un placer y doy las gracias por las gracias que ya nos están dando. Eso me motiva y nos motiva a seguir adelante. Le solicito a los rectores o coordinadores o psicoorientadores hacer llegar al Colegio Colombiano de Psicólogos, capítulo Huila, Amazonía, la evaluación de esta capacitación. Para nosotros es muy valioso esa retroalimentación. Así que, de verdad, mil gracias a ustedes. ¿Cómo desde la psicología la puede leer usted, José Luis? Un momentico, un momento. Doctor. Hay una pregunta que dice, ¿cómo desde la psicología? Pero es que en mi tablero pasa muy rápido. Se maneja la negación de los docentes al cambio. ¿Cómo desde la psicología se maneja la negación de los docentes al cambio? Uy, bueno, ahí les dejo a Paul Václavic con Cambio, porque entre otras cosas, Paul Václavic también era un docente, era un maestro, y es muy interesante lo que él trabaja en relación con Cambio, y su primer trabajo precisamente nace en los escenarios educativos, educacionales, pedagógicos, en relación con la resistencia al cambio. Por eso se hace una pregunta, aquí se las dejo. Cuando yo corto un escritorio, por ejemplo, con cualquier tipo de instrumento, hablemos de una cegueta y corto un escritorio, ¿qué estoy modificando? ¿Su estructura o su organización? Responder esa pregunta es muy útil porque nos adentra en el mundo maravilloso de la biología del conocimiento. No es fácil y la resistencia al cambio es muy grande, además porque es muy difícil desaprender lo aprendido o reaprender bajo conceptos que a veces chocan incluso con las creencias que instalamos en nosotros y que, como lo vimos hoy, son tan difíciles precisamente incluso de hacer consciente. Así que es un reto interesantísimo, como también hay muchos elementos a ser reafirmados y reacondicionados dentro de lo que son las fortalezas que nos dan desde el sistema pedagógico. Interesante pregunta. Paul Václavic, te queda como un reto enorme para terminar de responderla. El artículo, ahora se los vamos a enviar, que nos pedían el artículo, fue publicado el domingo 22 de marzo, iniciando la cuarentena, ante el miedo, coraje. Pero igual ahora se lo vamos a compartir para que ustedes lo puedan tener y lo puedan trabajar. Ante el miedo, coraje, así se llama. Muy bien. Entonces, José Luis, iniciamos la fase de cerrar. Pues, doctor, darle las gracias a los rectores de las instituciones educativas rurales de Suaza, que posibilitaron que sus maestros estuvieran en esta conferencia. Comentarle a los maestros que esta es la primera de un ciclo de conferencias que estamos trabajando con el doctor Carlos Julio. Ya viene una donde van a participar probablemente otros especialistas, como el doctor Carvajal. Estamos mirando a ver con el psicólogo Miguel de Subiría, a ver si nos acompaña. Entonces estaríamos informándole a ustedes para que participen de estas conferencias, que hoy nos motiva en el hecho de que nadie hasta la fecha se ha interesado por la salud mental de los maestros. Es decir, que los maestros hoy estamos cargando con un estrés laboral, estrés emocional, estrés familiar y ahora el estrés del aislamiento, y nadie, absolutamente nadie, ha velado por esa situación. Y hablábamos, doctor Carlos Julio, de lo que es el estrés asumido por la mujer educadora, que tiene otros roles adicionales a las actividades domésticas, a la familia, a ser esposa, a ser compañera, a ser maestra y a ser guía también de sus hijos. Entonces, agradecerles a todos y a los rectores igualmente la oportunidad de que nos encontremos, que este no sea el primero y que podamos volvernos a ver en una nueva conferencia. No sé si
están los rectores que den el saludo de despedida a esta conferencia. Pueden activar el micrófono y, por favor, pues, cerrar la conferencia que hemos realizado. Doctor, de todas maneras, aquí Institución Educativa Brasil tiene la palabra. Bueno, muy complacida, una charla muy interesante, cumplió con las expectativas, preocupada por eso que mencionaba, el estrés que se ha incrementado en mis maestros. Entonces espero que con esta charla haya apaciguado un poco ese estrés que estaban manejando, y estamos esperando muy atentos a las próximas charlas que tengan para participar. Muchas gracias por todo. A ustedes un abrazo enorme allá desde la Institución Educativa Brasil, a todos y cada uno. No se imaginan la alegría de compartir con ustedes en esta tarde. Personalmente hay un afecto muy especial por Suaza y por ustedes, y bueno, pedirle a Dios, en el caso mío, que nos proteja, que los proteja, cuidarse mucho. Espero volvernos a encontrar, ya sea por este espacio virtual, como lo anunciaba José Luis. Estamos trabajando ya tenemos una confirmación del maestro Guillermo Carvajal, y estamos esperando que otros grandes de la psicología y la pedagogía colombiana nos acompañen para poder seguir profundizando y dando más herramientas para el afrontamiento y para el bienestar de los maestros, maestras y la comunidad educativa. También estamos buscando, y ya hemos hecho alguna estrategia de involucramiento de alumnos y padres de familia, y vuelvo y les digo, está el programa Bajo Techo para que ustedes ojalá lo puedan utilizar, lo puedan solicitar y lo puedan trabajar con su comunidad, que es muy importante. Así que muchas gracias. Yo quiero despedirme dándoles un abrazo virtual, un abrazo cariñoso desde la distancia, esperando que esté muy bien y que Dios nos permita pronto podernos encontrar personalmente, si así es posible. Y bueno, aquí seguimos acompañándonos. Gracias por las gracias, gracias por calificar excelente. Yo sé que cuando un maestro o una maestra califica excelente es porque es excelente, y gracias por darle excelencia a este espacio de capacitación. Vuelvo a rogarles a los rectores la comunicación en términos de evaluación al Colegio Colombiano de Psicólogos, quien también ha contribuido en la de este espacio. José Luis, Marcela, muchas gracias a todos. Un abrazo y una feliz tarde para todos ustedes. Nos vemos pronto, Dios mediante. Cuídense mucho. Adiós, adiós. Señores maestros, de esta manera hemos culminado. Les enviaremos toda la bibliografía a los rectores y ellos reenviarán a ustedes también. Martina Rojas tiene la palabra. Muchas gracias allá en Guayabal, un saludo muy especial, un abrazo fuerte. Gracias por tu retroalimentación y gracias por estas palabras de expresión, de reconocimiento al trabajo, y porque sea útil. Lo más importante para nosotros es que esto realmente sea muy útil y llegue a su corazón, y desde su corazón a la acción, porque pretendemos que esto sea la acción. Muchas gracias nuevamente. Si algún docente de otra institución educativa quiere despedir, abrimos el micrófono y lo hacemos. Hoy queremos interactuar y soltarnos. Tal vez estamos muy concentrados y a veces queremos hablar, pero no sale el hecho de poder compartir una palabra. Entonces, cualquier maestro que quiera opinar.
Buenas tardes, en nombre de la institución educativa La Unión Suaza, quiero dar sinceros agradecimientos por esta charla tan excelente. De verdad que en estos tiempos de pandemia hace mucha falta esas palabras de aliento, esas palabras de apoyo. No todo tiene que ser trabajo. Y de verdad, gracias doctor Carlos Julio, no le conocía esos dotes de psicólogo, lo felicito por acordarse de nosotros los maestros y de manera muy especial insto a mis docentes, compañeros que se peguen a este sistema de educación que es el más importante a nivel personal, porque estando nosotros de una manera mentalmente limpia, podemos llegar a nuestros alumnos. Entonces, gracias, doctor, en nombre de la institución educativa La Unión, y esperamos seguir con este tipo de charlas para afrontar los cambios que vienen. Excelente tarde para todos, compañeros, y que Dios los bendiga. Muchas gracias, un fuerte abrazo, saludos allá en La Unión, fuerte abrazo, muchas gracias. Con gusto. Bueno, ¿qué otro? Ya va La Unión, ya va Guayabal, ya Brasil. Estuvo Brasil. Nos falta otro docente de la otra institución, de las otras dos instituciones. De Horizonte, alguien. Hola, Diana. Buenas tardes. Mi nombre es Diana Velázquez, soy docente de la institución educativa San Calixto de Soaza Huila. Bueno, pues lo que quiero resaltar profundamente, y me toma por sorpresa porque sabía de la hora de la reunión y pues obviamente iba a participar, pero no esperaba que el líder fuera nuestro gobernador. Y pues eso es algo que no es muy usual y los agradecimientos son inmensos porque todo el tema que se tomó en esta conferencia pues son temas supremamente importantes para todos, porque también estamos directamente involucrados en todo lo que acontece y realmente fue muy oportuno. Muchísimas gracias. Profesora Diana Cristina, muchas gracias, un abrazo también allá. Muchas gracias y bueno, qué bueno que lo veas útil, aplicable y que bueno, trabajemos en conjunto para salir adelante. Gran abrazo. Gracias. Igualmente, señor gobernador.